Ok, mis amigos, vamos ahora a comenzar con los problemas de optimización. Entonces, consideremos este problema. Soma de dos números positivos de 16. ¿Cuál es el menor valor posible para la suma de sus cuadrados? Bien, no sé quiénes son esos números, mas sabemos que son positivos. Entonces, sellan x mayor que 0 e y mayor que 0 esos números. ¿Qué sabemos? Sabemos que la suma de esos números es 16. ¿No? ¿Y qué queremos? Queremos determinar cuál es el menor valor posible para la suma de sus cuadrados. Entonces, queremos optimizar a función, vamos a llamar función soma dos cuadrados. Esta función soma es una función de dos variables, ¿sí? ¿Qué le hace? Le pega un x y le pega un y y te bota a soma dos cuadrados de esas caras. Entonces tenemos que optimizar esta función. Solo que esta función, como ustedes pueden ver, es una función de dos variables y nos usualmente lidiamos con funciones de una variable son. Mas es posible tornar esa función de dos variables en una función de una variable son. ¿Por qué? Porque sabemos que x más y es 16. En particular, y será igual a 16 menos x. Entonces, con eso en mente, esta función soma se torna como x al cuadrado más y al cuadrado, sería más 16 menos x al cuadrado. Aquí hacemos una álgebra para desenvolver ese cara. Teríamos x al cuadrado, ¿eh? Más 16 al cuadrado, que sería 196, menos 32x más x al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado menos 32x más 196, ¿no? ¿Sí? Entonces sería a función soma, ¿no? Hasta que ni precisaba desenvolver ese cuadrado. No precisa. No precisa. Más está ahí, más no precisa. Entonces, ya que tenemos esta función soma, como queremos encontrar los valores de x y de y para optimizar esta función, entonces tenemos que encontrar los puntos críticos, ¿no? Entonces, cálculo de puntos críticos. Puntos críticos. O sea, ya tenemos que derivar esta función que ahora es una función que depende estrictamente de la variable x apenas. Entonces, derivada de x. Y como esta función es un polinomio, entonces calcular puntos críticos nada más será derivar e igualar a 0. En el caso, 2x más 2 veces 16 menos x veces menos 1, e eso igual a 0. Estoy aplicando aquí a regra de cadella para derivar este cara, ¿no? ¿Sí? Entonces, operamos. Aquí teríamos 2x más 32 menos 2x, ¿no? La verdad, y todo eso multiplicado por menos 1. Entonces aquí teníamos colocar aquí, más con menos 32 y menos con menos más 2x igual a 0. Ahora sí. O sea, 4x igual a 32. Eso quiere decir que x vale 8. ¿No? Entonces, x igual a 8 es un punto crítico. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos si ese punto es de facto un punto de máximo o de mínimo? Podríamos usar un test de determinada derivada, que refiere en torno a ese punto crítico, analizar al final la derivada y todo más. Mas como estamos interesados apenas en saber si ese punto es máximo o es mínimo, entonces podemos usar un test de la segunda derivada. ¿Y qué dice ese test de la segunda derivada? Dice que basta con que usted calcule a segunda derivada de la función, ¿no? Pega ese punto crítico y avalía en la segunda derivada. Si la segunda derivada avaliado un punto crítico es positivo, quiere decir que ese punto crítico es mínimo. Y si for negativo, quiere decir que ese punto es máximo, ¿no? Entonces veamos, ¿no? ¿Y cómo? Y como a segunda derivada, pues nada más será derivada primera. Y la derivada primera era todo esto, ¿no? Era 4x menos 32 derivada de eso. Eso va a ser 4. ¿No? O sea,
a segunda derivada é uma função constante. Não importa que cara você coloque aqui em x, a segunda derivada sempre vai te dar 4. Em particular, então, a segunda derivada avaliado em x igual a 8 continua sendo 4. Isso é positivo, né? De modo que x igual a 4 é um ponto de... Perdão, de modo que x igual a 8 é um ponto crítico mínimo pelo teste de segunda derivada, né? Então, logo, pelo teste da segunda derivada, x igual a 8 é ponto mínimo. ¿Sí? É ponto mínimo, ¿no? Mas, se x é igual a 8, quanto vale y? Bom, y era 16 menos x, ¿no? Então, daí, y sería 16 menos x, o sea, menos 8, e eso me da también 8, ¿no? Entonces eso quiere decir que x igual a 8, y igual a 8, ¿no? Son los valores que minimizan esta función soma dos cuadrados de cada cara, ¿no? Entonces así, x igual a 8 e y igual a 8 minimizan, ¿no? Minimizan a función S, que era, que era aquella función que te bota a suma dos cuadrados, ¿no? Tan pronto. Sí, porque ele pedía determine cuál es el menor valor posible para a soma. Bom, nesse caso, né, ele quer agora avaliar, né, ele quer agora o valor mínimo. Então, o valor seria, então daí o valor seria S en 8,8, o sea, 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, 64 veces 2, 128. ¿No? Então, esse seria o valor mínimo, né? Os pontos mínimos é 8,8 e o valor mínimo seria, a respeito da imagem, 128. Bem, aqui temos agora outro problema. Encontra as dimensões de um retângulo com perímetro de 100 metros, cuja área seja a maior possível. Bom, vamos fazer um desenho. Encontra as dimensões de um retângulo. Ok, aqui temos um retângulo. Sim. Un rectángulo que seguramente tem comprimento x e y, por exemplo. Então, encontra as dimensões do retângulo com perímetro 100. Bem, sabemos que o perímetro, né, isso seria, pues seria x mais y mais y, ou seja, 2x mais 2y, isso é igual a 100. De aquí podemos decir, por ejemplo, que x más y es 50. ¿No? ¿Qué más? ¿Y qué queremos optimizar? Queremos optimizar a área, a función área. Entonces, área. A función área es una función de dos variables. Ele pega un x, pega un y y multiplica y calcula a área, ¿no? X por y, lado por lado. ¿no? Esta función área, a principio, es una función de dos variables, más podemos tornarla en función de una variable solo. Porque lembren que x más y es 50. Entonces, en ese caso vemos que y será 50 menos x. De modo que a función área, que al principio era de dos variables, ahora será de una sola. Entonces aquí tenemos que área, que depende solamente de x, será x veces y, o sea, 50 menos x. ¿No? O simplemente 50x menos x al cuadrado. Esa es la función que vamos a optimizar, la función área. O sea, esa función tenemos que calcular puntos críticos, ¿no? Y verificar, no caso, os máximos, ¿no? Queremos a área máxima, ¿no? Entonces, ok, puntos críticos. Calculamos los puntos críticos. Como la función área es un polinomio, basta con calcular derivada igual a 0.
Então, derivada da função área igual a zero implica, pois, derivada de 50x menos x al cuadrado, isso vai ser 50 menos 2x igual a zero, ou seja, x igual a 25. X igual a 25, a principio un punto crítico, no sabemos si es máximo o mínimo, mas como solo estamos interesados en verificar si él es máximo o mínimo, aplicamos esta segunda derivada, ¿no? Luego, A2' será derivar este cara. Será derivada de 50 menos 2x sería menos 2, ¿no? Eso quiere decir que si una derivada es constante igual a menos 2, ¿no? Entonces, consecuentemente, avaliamos un punto crítico en la segunda derivada y va a continuar dando menos 2, porque es una derivada de constante, ¿no? Y eso es negativo. Luego, pero de esta segunda derivada, ese punto crítico avaliamos una derivada de negativo, por tanto es máximo, ¿no? Entonces, así, pelo teste da segunda derivada, x igual a 25 es punto máximo. ¿Sí? Es punto máximo. Aliás, si x vale 25, y también es 25, ¿no? El punto máximo. Con y igual a 50 menos 25, o sea, y igual a también 25, ¿no? Eso quiere decir que estamos, la verdad, en la frente de un cuadrado, ¿no? De lados 25, 25, ¿sí? Entonces, cuando le dicen encuentra dimensiones de un rectángulo con perímetro de 100 y cuya área sea máxima, entonces eso quiere decir que área será máxima cuando estemos lidiando con un cuadrado de lado 25, 25. ¿Sí? Entonces, pues olvido, ¿no? Luego, a área máxima acontece cuando x es 25 e y es 25, ¿no? Y si les preguntan, calcule área máxima. Área máxima será, pues nada más a avaliar, ¿no? 25, 25 será 25 por 25, o sea, 625. Esa sería área máxima, ¿no? A imagem, ¿no? Un valor máximo, ¿no? El punto máximo es 25, 25 y el valor máximo sería avaliar la función que estamos estudiando, la función área. Bien, ¿qué más? Aquí tenemos el caso ahora de una caixa con base cuadrada y sin tampa, tiene un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Ok. Entonces, encontra as dimensões da caixa que minimizan a quantidade de material usado. Bem, temos uma caixa, né? Então vamos a graficar essa caixa. Seria mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Sim, assim, assim. Temos essa caixa. Uma caixa com uma base quadrada e sem tampa tem volumen de 32 centímetros cúbicos. Dado que a caixa é uma caixa com base quadrada, então isso quer dizer que se isto é x, isto que está aqui também tem que ser x, né? E com altura y, ¿sí? Altura y e os comprimentos x, né? Tá. Que mais? O volume. O volume dice que é igual a 32.000. Mas o volumen también será igual a x al cuadrado veces y, ¿no? Entonces, encontre as dimensões da caixa que minimizan a quantidade de material usado, ¿sí? Como queremos construir esta caixa, aliás, uma caixa sem tampa, ¿no? Então, na verdade, o que debemos de analizar é a área lateral, a área, perdão, superficial desta caixa, sem considerar a tampa, ¿no? Então, temos que optimizar a função área lateral, né? Ou seja, a área da base, a área dos lados, né? A área dos lados, mas sem considerar a tampa.
Entonces, ¿quién sería esa área, ¿no? Área lateral, entonces será área lateral que vemos que depende de dos variables. Será área de la base, x al cuadrado, más área dos lados, x por y, ¿no? Aquí 2, 3 y 4. Entonces, más 4 veces x por y, ¿no? Esa sería entonces área lateral. Más, como depende de dos variables, usando esta función, vamos a llamar función auxiliar, podemos decir y, la verdad, es 32.000 dividido por x al cuadrado. Entonces, con eso en mente, podemos reescribir esto como x al cuadrado más 4x veces y, 32.000 sobre x al cuadrado, o sea, ya estamos diante de esta ecuación, x al cuadrado más 0, 0, 0, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 sobre x. Entonces sería entonces a función área que depende apenas de x. Y ahora tenemos que encontrar los puntos críticos, ¿no? Entonces, puntos críticos, porque esa es la función que vamos a optimizar. Entonces, derivada sería 2x, ¿no? Menos 128,00 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y esto que está aquí es igual a escribir 2x potencia 3 menos 128,000 sobre x al cuadrado, ¿no? Y como queremos los puntos críticos, ¿sí? Y queremos encontrar los máximos y mínimos, entonces basta con analizar cuándo la derivada existe. Entonces, en un caso, vemos que la derivada es 0 cuando 2x potencia 3 menos 128.000 por 0, ¿no? O sea, cuando el numerador es 0, ¿sí? Estamos analizando, queremos saber cuándo es máximo, cuándo posee mínimo. Entonces solo estamos interesados en saber cuándo la derivada en un caso es 0, ¿no? Porque reparen que x igual a 0 también es un punto crítico, ¿sí? Más x igual a 0 la derivada no existe, entonces no consideramos eso, porque solo estamos interesados en un máximo y un mínimo. Entonces, de aquí diríamos que x potencia 3 es igual a 64,000. Entonces, x sería aquí 2, 6, 8, 80, ¿no? ¿Sí? Ahí sería 80, ¿no? Si no me engano. 8, no. La verdad es 40, ¿no? Sí. Raíz cúbica de 64, 4, ¿no? Porque 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, eso. Entonces 40. Entonces ese es un punto crítico, ¿eh? Y ahora tenemos que calcular, verificar si es máximo o mínimo. Usamos utilización de derivada. ¿Y cómo? Según la derivada sería derivar este cara, ¿no? Copiar, sería derivar este cara. Aplicamos derivada cociente, por ejemplo, ¿no? Quitaríamos 6x al cuadrado, ¿sí? Veces x al cuadrado menos 2x potencia 3 menos 128,000 veces 2x todo sobre x potencia 4. Un álgebra de la vida. Tendríamos 6x potencia 4 menos 4x potencia 4 menos con menos más y 8, 16, 24, 256, 0, 0, 0 x todo dividido por x potencia 4, ¿no? Eso me da 2x potencia 4 más 256,000 x
que dividido por x potencia 4, eso va a ser simplemente 2 más 256,000 sobre x potencia 3. En particular, ¿qué pasa cuando x vale 40? ¿No? Entonces, que está aquí sería a segunda derivada. Entonces, de ahí, ¿qué pasa con la segunda derivada cuando x vale 40? Pues sería 2 más 256,000 sobre 40. O sea, sobre 40 potencia 3, o simplemente 40 veces 40 veces 40. ¿Eh? Aquí da para cortar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora 256 dividido por 4 potencia 3. Entonces, 256 dividido por... Eso va a ser simplemente 4. Entonces, y 2 más 4, esto va a ser simplemente 2 más 4, o sea, 6 positivo. Con positivo quiere decir que ese punto crítico genera un mínimo. Genera un mínimo. Entonces, de ahí, x igual a 40 es mínimo. Es punto mínimo. Punto mínimo. ¿Sí? Aliás, de fato, queremos minimizar. Y si x vale 40, ¿cuánto vale y? Pues tendríamos que calcular aquí 32.000 sobre 40 al cuadrado, punto mínimo. Con y igual a 32.000 sobre 40, o sea, 40 veces 40. Aquí corta, 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 corta. Y tendríamos 4 por 4, 16. 16 y 32, 2, o sea, 20. Y igual a 20. Entonces así eso quiere decir que las dimensiones de esta caixa sería una caixa de base cuadrada de comprimento 40 y de altura 20. ¿Sí? Sería entonces, porque le piden con 3 dimensiones, entonces así siempre respondemos a esa pregunta. Así las dimensiones serán x igual a 40 e y igual a 20. O 40, 40 y 20 también puede ser, ¿sí? Porque son 3 dimensiones, las dimensiones de la base que sería 40, 40, porque es un cuadrado, y altura que sería 20. Bien, ¿qué más? Ahora tenemos un caso de un container. Un container para stoccagging rectangular con una tampa aberta debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. El comprimento de su base es el dobro da largura. El material para base cuesta $10 por metro cuadrado. El material para los lados cuesta $6 por metro cuadrado. Encuentro el costo de los materiales para lo más barato de esos containers. Todo un problema típico, por ese motivo tiene ese tipo de problemas en la vida. Queremos optimizar, a veces queremos maximizar o minimizar costos, maximizar lucros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una aplicación de eso. Entonces sería interesante ver un diseño, una caixa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos esa caixa. Un container para estocar en rectangular con una tampa abierta debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. Ok, el volumen debe ser de 10 metros cúbicos. El comprimento de su base es el dobro da largura. Ok, entonces si la largura es de x, entonces este otro comprimento será 2x, por ejemplo. ¿Sí?
y tengo una altura y, por ejemplo. ¿No? Pronto. Claro que vocês desenham melhor que eu, mas pensem que esto que está aqui é uma caixa bem bonita. Tá. Tá, que mais? O material para a base custa. Bom, agora precisamos construir a função custo, porque é o que nós queremos, né? Queremos optimizar a função custo, né? Então, como queremos optimizar a função custo, sim, temos que construir essa função custo. Ele diz que o material para a base custa $10. Isso que significa? Significa que por cada metro quadrado você paga $10. Repare que nós, por enquanto, temos na base 2x al cuadrado metros quadrados, né? Que pagaremos $10 por cada um deles. Então, a função custo, né? Função custo será uma função da forma, vamos a pagar $10 a base, ¿sí? O sea, 10 veces 2x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? Mais e agora aos lados. ¿Sí? E agora aos lados. Porque não estamos considerando a tampa, né? Um container para estocagem rectangular com uma tampa aberta. Então, ou seja, somente esta base apenas. ¿Sí? E não consideramos a tampa. Bem, e os lados, o material para o custo dos lados é de 6. Bem, aqui teríamos x por y, ou seja, xy. Aqui temos xy, aqui também temos xy, ou seja, 2xy, né? 2xy mais y por 2x, e y por 2x, seria 4 vezes xy. 4 vezes xy, essa seria a área lateral, né? Vezes $6. Vamos a arrumar aqui. Esto que está aqui me daria então 20x al cuadrado mais 2, 4, 6, 36xy. Essa seria então a função custo. Como vocês podem ver, uma função a princípio de duas variáveis, né? Mas temos aqui uma informação, que o volume é 10. E o volume seria comprimento dos lados. No caso, x por 2x por y. Ou seja, 2x al cuadrado por y. Donde ahí vemos que y es igual a, aquí cortamos 10 con 2, y sería igual a 5 sobre x al cuadrado, ¿no? Entonces, con esa información, esto es igual a 20x al cuadrado más 36x veces y, o sea, veces 5x al cuadrado, o sea, 20x al cuadrado, más 36 por 5, 5 por 6, 30, 180 sobre x. Esa será entonces la función custo apenas en términos de una única variable. ¿Sí? Entonces reparen que para enfrentar este tipo de problemas tenemos dos procesos, ¿no? Primero, identificar a función auxiliar do problema, ¿no? Una función un dado extra que está dando, ¿no? Eso llama-se función auxiliar. ¿Por qué función auxiliar? Porque a partir de esa función auxiliar, una vez identificado a función que vamos a optimizar, no caso a función custo, a función soma o a función área que você va a optimizar, ¿no? Esa función que você va a optimizar, a principio dependerá de más de una variable, tal vez de dos, de tres, no sé, ¿no? Mas con la función auxiliar podemos reducir a función objetivo, a función a optimizar en una función de una variable só, ¿no? ¿Sí? Y aquí calcular puntos críticos, ¿no? Derivada y tal, ¿no? Y aplicamos esa máquina de las derivadas, ¿no? Entonces, ya construimos la función custo en términos de una variable só. Ahora puntos críticos, ¿no? Entonces, puntos críticos, no caso derivada de x, eso va a ser 40x menos 180 sobre x al cuadrado, ¿no? O equivalentemente
40x potencia 3 menos 180 sobre x al cuadrado. Y ahora analizamos cuando la derivada es 0. No estamos interesados cuando la derivada no existe, porque queremos encontrar máximos y mínimos. Y eso acontece en los puntos críticos en que la derivada es 0, en que la derivada exista, ¿no? Entonces, de ahí, derivada igual a 0, significa 4x potencia 3 menos 180 igual a 0. O sea, x potencia 3 igual a 180 dividido por 4, 90, 45, ¿no? ¿Sí? 45, ¿no? Entonces, vemos que x sería entonces 45, raíz cúbica de 45, exactamente, ¿no? ¿Sí? Está de 90, eso, 45. ¿Sí? 40 menos 180 x al cuadrado. Entonces, aquí igualamos a 0, x igual a 45. ¿Sí? ¿Está correcto esto? Porque el volumen era 2x al cuadrado por y. Y eso va a ser 5, que corta, eso me da 5, x al cuadrado, aquí 36, correcto, derivamos de 40x más 180 sobre x al cuadrado, o sea, correcto, y aquí 180 sobre 40. 180 sobre 40. Na verdade aquí teríamos 9 sobre 2, né? ¿Sí? Aquí tenemos que corregir, porque esto que está aquí 40, no hay 4. Aquí 40, ¿no? Aquí 40. Entonces ahora sí, x potencia 3 sería 9 sobre 2, o sea, x sería raíz cúbica de 9 sobre 2, ¿no? ¿Sí? Porque aquí era 40, ¿no? No 4, como estaba colocando. Bien, entonces ya tenemos esa raíz cúbica, 9 sobre 2. Y ahora verificamos si L es un punto máximo o mínimo. De nuevo, usamos segunda derivada. Y como a segunda derivada, nada más será derivar este cara, o análogamente derivar también este cara, ¿no? Sí, derivar este cara, este sujeto. Y eso va a ser 40 menos 180 veces derivada de x al cuadrado igual a derivada de x potencia menos 2. Y eso va a ser menos 2 sobre x potencia 3, que da positivo, ¿no? Entonces aquí tendríamos 40 menos con menos más, 36 x potencia 3. Ya sería la segunda derivada en x. Ya valíamos x igual a raíz cúbica de 9 sobre 2. Entonces, segunda derivada en raíz cúbica de 9 sobre 2. Eso me da 40. Bueno, esto que está aquí ya va a ser positivo, ¿no? Eso ya es positivo. 40 más 360 sobre 9 sobre 2. Eso que está aquí ya es positivo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ese x, de fato, induce un punto mínimo pelo teste de segunda derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, clasificamos. Logo, pelo teste da segunda derivada, x igual a raíz cúbica de 9 sobre 2 e punto mínimo. ¿Sí? El punto mínimo. Alias, con y igual a 5 sobre x al cuadrado. Con y igual a 5 sobre s cara al cuadrado, ¿no? Sobre raíz cúbica de 9 sobre 2 al cuadrado, ¿no? O sea, 5 sobre raíz cúbica de 81 sobre 4.
Bem, então que ele quer determine, encontra então o custo, sim? Ou seja, ele quer na verdade o valor do custo, né? Então o valor mínimo, né? Então assim, o custo quando x é raiz cúbica de 9 sobre 2, vírgula, raiz cúbica de 81 sobre 4, nada más será pegar a función custo y avaliar. En el caso, avaliar, avaliar aquí, ¿no? 20x al cuadrado más 36xy. Entonces eso va a ser 20 x al cuadrado, raíz cúbica de 9 sobre 2 al cuadrado, ¿eh? 20x al cuadrado más 36xy más 36 raíz cúbica x veces y, que era raíz cúbica de 81 sobre 4. ¿No? ¿Sí? Bom, eso sería operar, ¿no? Eso va a ser 20 veces raíz cúbica al cuadrado, y eso va a ser raíz cúbica de 81 sobre 4 más 36 raíz cúbica vocês concordam que esto que está aquí es 9 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ahora multiplicar teníamos 9 potencia 3 dividido por 2 potencia 3. Y raíz cúbica, corta, 9 sobre 2, ¿no? O sea, esto va a ser 20 veces raíz cúbica de 81 sobre 4 más un 18 y 18 por 9. 18 por 9, 9 por 72, 18, 18 por 9, 72, 7, 9 y 1, 162, ¿no? ¿Sí? 162. ¿Sí? Entonces, ese sería o custo, ¿no? Bien. O también ustedes pueden pegar ese x y sustituir no en la función original en términos de x y, más también en esta otra, ¿no? ¿Sí? Yo creo que habría sido también interesante, ¿no? Más en ambos da el mismo resultado. Bien. Finalmente, encontré las dimensiones de rectángulo con a mayor área que puede ser inscrito en un círculo. A ver, un círculo. Aquí tenemos un círculo y tenemos un rectángulo. Tenemos un rectángulo. Un rectángulo seguramente de complemento x, y, ¿sí? Encontra dimensiones del rectángulo con a mayor área que puede ser inscrito en un círculo de radio eje. Entonces aquí estará el centro del círculo de radio eje. ¿Sí? Bien. Bien, ¿qué sabemos? Encontra dimensiones del rectángulo con mayor área. Entonces tenemos que optimizar a área. Dice mayor área. Mayor área, mayor volumen, menor volumen. ¿Sí? Esas palabrinhas mayor, menor, te dice qué función você va a optimizar. En el caso, la función área. Entonces la función área sería función x por y. ¿No? ¿Sí? Multiplicar los lados. Que puede ser inscrito en un círculo de radio eje. ¿Qué más sabemos? También tenemos esta información, ¿no? Si esto que está aquí representa un radio, entonces reparen que podemos construir aquí un pequeño rectángulo, ¿no? ¿Sí? Pequeño rectángulo. Este pequeño rectángulo, triángulo, perdón, este pequeño triángulo es un triángulo de complemento exactamente x dividido por 2 e y dividido por 2, ¿no? ¿Sí? Y cuya hipotenusa sería el radio, entonces vale Pitágoras, ¿no?
teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que radio al cuadrado é igual a x sobre 2 al cuadrado mais y sobre 2 al cuadrado. Ou seja, radio al cuadrado será x al cuadrado sobre 4 mais y al cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Sí? Bien, ou seja, vemos que x al cuadrado más y al cuadrado sería 4 radio al cuadrado, ¿no? Y de ahí vemos que y será raíz cuadrada de 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, con eso en mente podemos reescribir la función área que queremos optimizar en términos de una variable so. Entonces, de ahí la función área solamente de x será x veces y, o sea, raíz de 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado. Bien, entonces tenemos esa función área. Ahora tenemos que optimizar la función área. Tenemos que calcular los máximos y mínimos, o sea, puntos críticos. Entonces, puntos críticos, diríamos que área derivada será, pues, derivada producto, ¿no? ¿Sí? Derivado producto, que será derivado primero, o sea, 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado, más x veces derivada de este cara, aplicamos regla de cadella, eso va a ser menos x sobre raíz de 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Regla de cadella. Y sumamos esas fracciones y analizamos cuando deriva de 0, ¿no? Entonces esto va a ser raíz con raíz, fica 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado sobre a raíz 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Esa sería derivada. Esa sería derivada igual a 0. O sea, 4 radio al cuadrado menos 2x al cuadrado igual a 0. O sea, eso quiere decir que eso quiere decir que 2x al cuadrado es 4 radio al cuadrado, o sea, x al cuadrado es 2 radio al cuadrado, o sea, x sería más o menos raíz de 2 por radio, ¿no? Más como estamos lidiando como estamos lidiando con complementos, entonces todo es positivo, ¿no? Entonces x sería raíz de 2 veces el radio. Y ahora será que se cara máximo mínimo, pues pegamos a segunda derivada, ¿no? Entonces, a segunda derivada será derivar todo este cara, o sea, derivar este cara que está aquí, que sería derivar 4 radio al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre raíz de 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, derivando eso, se puede conferir eso de nuevo, sería derivada de un cociente, ¿no? Entonces ahí ustedes confieren y ustedes deben obtener 2x potencia 3 menos 12 radio al cuadrado x dividido por 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado veces raíz de 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado. Esa sería la derivada segunda, ¿no? ¿Y qué pasa cuando x vale 2? Cuando x vale raíz de 2 por radio. Entonces, la segunda derivada es raíz de 2 veces su radio. Substituir, ¿no? Substituir, aquí ficaría 2 veces raíz de 2 veces su radio potencia 3 menos 2 veces radio al cuadrado por raíz de 2 veces su radio sobre 4 radio al cuadrado raíz de 2 veces su radio al cuadrado veces raíz de 4 radio al cuadrado raíz de 2 radio al cuadrado. Se pueden conferir que eso da menos 4, negativo, ¿no?
¿sí? Solamente operar las potencias, ¿no? Muchas cosas se cancelan, ¿no? Los radios también se cancelan, entonces fica -4. Consecuentemente, ese x igual a raíz 2 por r, un punto de máximo. Entonces, de ahí x igual a raíz de 2r es punto máximo. El punto máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué le quería? Alias y y sería raíz de 4 al cuadrado menos al cuadrado, ¿no? Entonces, con y raíz de 4 radio al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 2 radio al cuadrado, 4 menos 2, eso me da 2. 2 raíz de 2 también radio. O sea, x y y son iguales. Entonces eso quiere decir que ese rectángulo debe ser un cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces así, las dimensiones, ¿sí? Porque la pregunta era, encontra las dimensiones del rectángulo. Entonces así, las dimensiones do rectángulo que da mayor área será x igual a raíz de 2 radio e y igual a raíz de 2 vezes o radio. Un cuadrado, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos el caso de un cilindro recto inscrito en una esfera de radio eje. Ok, vamos a graficar aquí una esfera y dentro tenemos un cilindro. Un cilindro seguramente de esta forma. Más o menos así, ¿no? Tenemos un cilindro ahí. Un cilindro circular recto e inscrito en una esfera de radio R. Entonces aquí tenemos el centro de la esfera y aquí tendríamos un radio. Vamos a llamar radio R mayúsculo. Encontre un mayor volumen posible para este cilindro. Encontre un mayor volumen. Entonces, optimizar volumen. ¿El volumen de qué? Del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro sería pi por radio al cuadrado no caso del cilindro. Entonces, si esto es radio mayúsculo, representa el radio de la esfera. Vamos a llamar esto de R minúsculo o radio del cilindro. Entonces, pi por radio al cuadrado por altura. ¿No? ¿Qué altura? Bien, reparen que este es el centro da esfera, né? Então a altura do cilindro, ¿sí? A altura do cilindro, reparen que a altura do cilindro, reparen que a metade da altura do cilindro coincide com o centro da esfera, ¿sí? Então isso quer dizer que se a altura for, por exemplo, 2x, então aqui podemos construir este comprimento que sería a metade da altura, o sea x. O vamos a manter simplemente metade da altura. Esto sería a metade da altura. ¿No? Entonces eso me da un Pitágoras, ¿no? ¿Sí? Aquí tendríamos un Pitágoras. Entonces, vale que radio al cuadrado será altura sobre 2 al cuadrado más radio al cuadrado. O sea, altura al cuadrado sobre 4 más radio al cuadrado. ¿Sí? Sería esa ecuación, ¿no? Y queremos encontrar el volumen posible para este cilindro. Entonces, ahí
un volumen que a principio depende de dos variables, depende de R y de H. Habíamos dicho que esto era pi por radio al cuadrado por altura. Más aquí estamos viendo que radio al cuadrado, aquí vemos que radio al cuadrado es radio al cuadrado mayúsculo menos h al cuadrado sobre 4. Entonces eso quiere decir que esto que está aquí sería pi por radio al cuadrado, sería radio al cuadrado mayúsculo menos h al cuadrado sobre 4 veces h. Y este radio mayúsculo es constante, ¿no? Entonces este volumen depende apenas de h. ¿Sí? Depende apenas de h, ¿no? Aquí tendríamos pi veces radio al cuadrado por altura menos altura potencia 3 sobre 4, ¿no? Ese sería entonces un volumen que depende apenas de altura. Entonces ahora derivamos, ¿no? ¿Sí? Igualamos a 0. De ahí puntos críticos. Tendríamos pi veces derivada con respecto de h sería radio al cuadrado menos 3h al cuadrado sobre 4 hizo igual a 0. Entonces tendríamos que radio al cuadrado menos 3h al cuadrado sobre 4 igual a 0. ¿Eso qué va a dar? Eso va a dar, eso va a ser 3h al cuadrado sería 4 radio al cuadrado. O sea, h será 2 radio dividido por raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Sería altura, ¿no? 2 radio dividido por raíz de 3. ¿Sí? Estoy isolando h al cuadrado, chi de raíz cuadrada, ¿no? Y fico eso. Ahora ese cara es punto máximo mínimo, pues tenemos que derivamos una vez. Y como a segunda derivada con respecto de h será pi veces derivada de esto que está aquí, va a ser radio constante, luego derivada de 0 menos 3 por 2, 6h sobre 4. ¿No? O sea, menos 2 menos, menos 3 sobre 2 pi por h. Entonces sustituimos cuando h es 2 radio raíz de 3. Entonces a derivada cuando h por 2 radio raíz de 3, eso va a ser menos 3 sobre 2 pi veces h veces 2 radio raíz de 3. Y cortamos 2 con 2, esto que está aquí negativo, ¿no? Menos 3 pi sobre raíz de 3 veces radio. Eso es negativo. ¿Por qué? Porque el radio es positivo y este cara es negativo. Entonces da negativo. Por tanto, este cara que está aquí da un punto máximo. Entonces así h igual a 2 radio raíz de 3 es máximo. Es punto máximo. ¿Sí? ¿Qué le quería? Un cilindro, ¿no? Encontre un mayor volumen. Tá. Entonces, volumen. Entonces, aquí usamos o radio al cuadrado, ¿no? Entonces, con radio al cuadrado igual a r al cuadrado menos h al cuadrado sobre 4. O sea, menos h al cuadrado sobre 4. H al cuadrado sobre 4. Eso va a ser radio al cuadrado menos 2 por 2, 4. Corta los 4. Ficaría radio al cuadrado sobre 3. O sea, 2 radio al cuadrado sobre 3. ¿No? Entonces, de ahí. ¿Sí? Entonces, de ahí vemos que radio será entonces raíz de 2, 3 veces u radio mayúsculo.
Entonces, luego, U volumen, que al principio era pi por radio al cuadrado por altura, será pi por radio al cuadrado, raíz de 2 tercios veces radio iso al cuadrado, veces altura. La altura era 2 radio raíz de 3. 2 radio raíz de 3. O sea, pi por 2 tercios radio al cuadrado por 2 raíz de 3 radio, o sea, 2 por 2, 4, 4pi sobre 3 raíz de 3 radio potencia 3. Ese sería el volumen, ¿no? En términos de radio, ¿no? ¿Sí? Bien. Tenemos o caso de uma lata cilíndrica sin o topo é feita para receber 20 centímetros cúbicos. Então, hacemos um desenho. Encontra as dimensões que minimizarão o custo do metal, né? Bom, volumen, ¿no? Volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Si llamamos esto de altura H y de radio R minúsculo. Entonces, encontre las dimensiones que minimizan el custo del metal para hacer a lata. Bueno, para hacer a lata, ¿sí? Analizamos entonces a área lateral. Una lata cilíndrica sin o topo, o sea, no consideramos a área da tampa superior. Entonces, área lateral será área da base, pi por radio al cuadrado, veces área lateral, 2 pi por radio por altura, ¿no? Entonces, más, ¿no? ¿Sí? Más. O sea, área lateral será una función que depende do radio y de H. Pi por radio al cuadrado más 2 pi por radio por altura. ¿Sí? Bien. Más o volumen es pi por radio al cuadrado por H, un volumen B. Donde aquí podemos decir, por ejemplo, que H es volumen sobre pi por radio al cuadrado. Donde ahí esta función área dependerá apenas do radio, como pi por radio al cuadrado más 2 pi por radio veces altura, b sobre pi radio al cuadrado, o sea, pi radio al cuadrado, corta, 2b sobre o radio. Entonces esa va a ser a área, que depende apenas do radio. Optimizamos. Derivada do radio será 2 pi por radio menos 2b sobre radio al cuadrado, o sea, 2 pi por radio potencia 3 menos 2b sobre radio al cuadrado. Verificamos cuando la derivada es 0. Eso acontece cuando pi por radio potencia 3 es igual a b. O sea, cuando radio fuera igual a... sí, o sea, cuando esto está aquí es 0, ¿no? 2 con 2 cancela, ¿no? Entonces vemos que eso acontece cuando radio fuera igual a b sobre pi raíz cúbica, ¿no? Ahora, ¿será que el positivo o negativo? Máximo o mínimo. Pues derivamos más una vez. Y teníamos derivada de este cara, pues sería 2pi menos 2b radio al cuadrado. Menos con menos más 2 por 2, 4b radio potencia 3. ¿Eh? Y avaliado en raíz cúbica,
raíz cúbica de b pi. Eso va a ser 2pi más 4b sobre raíz cúbica de b pi isopotencia 3, ¿no? Entonces esto va a ser 2pi más 4b, cancela cúbica con raíz, fica b sobre pi, o sea 2pi más 4pi, ¿no? Que sería 6pi, eso es positivo. O sea, este radio te da un mínimo. Entonces, luego o radio igual a raíz cúbica de b sobre pi e punto mínimo. ¿Sí? ¿Qué que ele queria? Ele queria encontre as dimensões que minimizam o custo do metal. Bom, então, o radio tem que ser raiz cúbica de b sobre pi e a altura deve ser b pi radio al cuadrado. Então, sempre respondemos a pergunta. Con altura b sobre pi radio al cuadrado, b sobre, ¿qué de altura? Aquí está, b sobre pi radio al cuadrado, con altura b, colocar aquí, porque la fique tan apertado, b sobre pi radio al cuadrado, sería raíz cúbica de b pi iso al cuadrado, ¿no? Eso va a ser b pi raíz cúbica de b al cuadrado pi al cuadrado, né? Sim. Então isso quer dizer que as dimensões do cilindro deve ser um cilindro de radio raíz cúbica de b sobre pi e de altura b dividido por pi raíz cúbica, né? Então assim as dimensões do cilindro serão radio igual a raíz cúbica de b pi con b cualquier volumen y altura b sobre pi raíz cúbica de b al cuadrado pi al cuadrado, ¿no? São essas dimensões. Sim? Bem, esse que está aqui deixo para vocês. A história não é complicada, né? Construir uma refineria e verificar em que ponto conseguimos, en qué punto P, ¿no?, determinamos para obtener el custo mínimo. Bien, vamos a parar por aquí.